Hola hermanos y amigos de la continuación de la Iglesia de Dios. Este video está basado en un artículo escrito por el difunto evangelista llamado Raymond Manner y el artículo se titulaba ¿Por qué son necesarias las pruebas de fuego?, que fue publicado en julio de 1966 en la antigua revista Good News. Y bueno, a través de la historia la iglesia ha experimentado muchas persecuciones y tribulaciones. Y a menudo los hijos de Dios experimentan pruebas que son severas. Y ahí viene la pregunta, ¿por qué el Creador amoroso permite que sus hijos pasen por esas pruebas de fuego? Pero hay que entender que las pruebas son una parte vital en el desarrollo del carácter perispiritual. Y es que hay que darse en cuenta que las pruebas son en realidad bendiciones disfrazadas. Y es que, por muy desagradable que parezca en ese momento, es necesario comprender que nuestro Padre amoroso ha ordenado todas esas cosas que vamos a experimentar o experimentamos, ya sea tentación o prueba o persecución e incluso tribulación. Y hay que entender que de la misma manera cuando nosotros nacemos como bebés y obviamente comenzamos engendrados dentro del útero de nuestras madres, y de ahí viene un proceso de desarrollo que culmina en un momento de presión terrible que es cuando llega el parto. Y tanto como la madre, al igual como el bebé, ellos sufren ese estrés y esa tensión. Y incluye dolor físico. Y lo que hay que entender es que eso es un tipo exacto de un nacimiento espiritual. En Juan 3:3, Jesucristo dijo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y les recuerdo que los primeros pasos hacia la salvación son primero el arrepentimiento, seguido por el bautismo y, claro está, recibir el precioso Espíritu Santo que viene de Dios, de acuerdo a Hechos capítulo 2, verso 38. Y bueno, nosotros no podemos nacer dentro del reino de Dios si no es bajo estrés y tensión, o sea, bajo presión. Y por eso es que Dios permite que nosotros seamos probados. Hablemos de David, quien fue un hombre conforme al corazón de Dios, y él tendrá una posición muy alta dentro del gobierno de Dios. Con eso dicho, leo Ezequiel 37, verso 24. Mi siervo David será rey sobre ellos, y ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Al igual, leo Oseas 3, verso 5. Después volverán los hijos de Israel y buscarán al Eterno su Dios y a David su rey, y temerán al Eterno y a su bondad en el fin de los días. Jeremías también dice lo mismo, y leo capítulo 30, verso 39. Sino que servirán al Eterno y a David su rey, a quien yo les levantaré. Y bueno, es claro que para que David haya calificado para esa alta posición de responsabilidad y servicio que va a tener que hacer dentro del reino de Dios, David primero tuvo que sufrir muchas pruebas, al igual que persecuciones y aflicciones. De hecho, su vida estuvo llena de tribulaciones. Y al igual, él entendió que el pueblo de Dios debe experimentar problemas y pruebas en esta vida. Con eso dicho, leo Salmos 34, verso 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le liberará el Eterno. Al igual, David cometió muchos errores graves en su vida y tuvo que ser afligido por Dios para que él aprendiera su lección. Y la lección es que el pecado nunca paga o vale la pena. Y ciertamente David sabía por qué él había sido afligido de Dios. Leo Salmo 137, verso 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Y él confesó que Dios fue muy justo al castigarlo.
Eso lo vemos en Salmo 119, verso 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Al igual, el apóstol Pablo entendió la absoluta necesidad que el pueblo de Dios debe pasar por tribulación para poder ser purificado. Y Dios lo inspiró a escribir esto en Hechos capítulo 14, verso 22, donde exhortaba a los discípulos a que permanecieran en la fe, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Además, él le dio la siguiente advertencia a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 3, verso 12, donde decía: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y estoy seguro de que Pablo tendrá una posición muy alta dentro del reino de Dios, ya que él tuvo que pasar por muchas tentaciones, pruebas, persecuciones, mucho trabajo y tribulaciones. Y porque las soportó, lo calificaron plenamente para recibir un puesto de gran responsabilidad. Y es que si lees cuidadosamente las escrituras, te vas a dar de cuenta de que ese apóstol sufrió muchísimo y aguantó mucho. Todo eso por la causa de Cristo. Y con eso dicho, quiero leer 2 Corintios capítulo 11, versos 23 al 28. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en el alta mar. Si echas un vistazo a 2 Corintios capítulo 12, versos 7 y 9, nos damos de cuenta que además de prueba, Pablo, él reveló que tenía ciertas debilidades físicas que Jesucristo le había negado sanar. Y eso era para mantener a Pablo humilde. Y de esa manera gloriarse en Cristo y en Dios, en lugar de lo que él, su propia obra. Y eso lo encontramos en 2 Corintios capítulo 12, versos 7 y 9. Y leo: para que la grandeza de las revelaciones no me exalte demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y el total es que él llegó a esta conclusión en el verso 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Ahora miremos el punto de vista de otro apóstol, en este caso Pedro. Y es claro que él creía que la vida de un cristiano no sería fácil. Él mismo reveló que la fe de un cristiano a veces debía ser probada. Y con eso dicho, leo 1 capítulo 1, versos 6 al 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y este mismo apóstol fue inspirado para la siguiente advertencia. Y leo 1 de Pedro capítulo 4 versos 12 y 13. Amados,
No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y bueno, no es raro que ellos pensaran de esa manera, ya que inclusive Jesucristo enseñó de eso. Podemos leer Juan capítulo 16, verso 36, donde Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Y si nos preguntamos cómo es que Dios nos prueba, cómo Él sabe lo que realmente hay en nuestro corazón. Bueno, temprano leímos Salmos 119, verso 31, donde habla del concepto de que Dios en sí nos humilla para que aprendamos sus estatutos. Y también leímos 2 capítulo 12, versos 7 al 10, donde Pablo argumentaba que él tenía un problema físico que el Señor no le quiso resolver. Pero con esa debilidad o a través de esa debilidad él encontraba el poder de Cristo. Y a través de esa debilidad es que él era fuerte. Y hay que entender o tener bien claro que Dios nos castiga en el amor. Y es que Dios Todopoderoso tiene que disciplinar a todos sus hijos e hijas de la misma manera como nosotros tenemos que corregir a nuestros hijos. Y ahora leo Hebreos capítulo 12, versos 5 al 6. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo al que recibe por hijo. Y es que hay que entender que si no recibimos esa corrección amorosa, entonces nosotros seríamos como hijos bastardos espirituales. Pero eso no es lo que somos para Él. Nosotros somos hijos de Dios en absoluto. Y es que el castigo divino nos hace dar buenos frutos. Si brinco al verso 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y es que hay que entender que un hombre cómodo es un hombre complaciente. Y una persona cómoda no quiere cambiar. ¿Y por qué lo debería hacer? Si cuando uno está cómodo, uno está contento y quiere que las cosas sigan así. Y sería absurdo el querer cambiar cuando todo parece ir tan bien. Por tanto, Dios Todopoderoso sabe que necesitamos problemas, tentaciones, pruebas, necesidades, debilidades, persecuciones, aflicciones y cosas que nos impulsen a la acción, que nos impulsen lo suficiente como para superar nuestro letargo espiritual. Y es claro que Dios promete una bendición especial a aquellos que se resisten y vencen firmemente todas esas tentaciones. Y dicho eso, leo Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de prueba que Dios ha prometido a los que le aman. Y de ahí viene la pregunta, pero ¿cómo somos aprobados? O sea, ¿cuáles son algunas de esas principales formas en que Dios nos aflige? Y de esa manera nos vemos obligados a arrodillarnos ante Dios en oración, de una forma determinada. Y de esa manera le clamamos a Dios, ya que sabemos que es un Padre misericordioso, y le pedimos ayuda y fortaleza para superar esa prueba o esa tribulación. Y bueno, es claro que la persecución es una de las principales formas por las cuales el pueblo de Dios se acerca a Él. Eso no tiene duda. Al igual las necesidades físicas.
a menudo hacen que el pueblo de Dios tenga que acudir en oración. Y es que cuando no tenemos las necesidades de la vida, como la comida, la ropa, el refugio, ahí sí nos arrodillamos y le pedimos al Padre Celestial. Otra manera de que Dios agarra nuestra atención es con nuestras debilidades o nuestras enfermedades físicas. Y a menudo a través de las enfermedades es como Dios nos vuelve a alinear. Cuando sabemos que o podemos morir por una enfermedad incurable o como comúnmente decimos Dios no quiera, de repente estemos en un punto que vamos a quedar ciegos o inválidos y a menos que Dios de una manera milagrosa nos libere, entonces eso nos hace volver a los caminos sobrios del Señor. Y sea lo que nos pase, esa conmoción a menudo, bueno, hace que nos arrodillemos en oración sincera y le supliquemos a nuestro misericordioso Dios, sea por misericordia, por salud, por sanación o cualquier otra cosa que necesitemos. Ahora quiero leer 2 de Reyes capítulo 20 versos 1 al 7. En aquellos días Ezequiel cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amos, y le dijo: Eterno dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él se volvió su rostro a la pared y oró al Eterno y dijo: Te ruego, oh Eterno, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes de que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra del Eterno a Isaías diciendo: Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dice el Eterno, el Dios de David tu padre: Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa del Eterno. Y añadiré a ti 15 años, y te liberaré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías: Tomad masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Y bueno, las tentaciones abrumadoras son a menos el medio por el cual llegamos a darnos de cuenta de cuál débil somos o qué tan miserables somos en nuestra naturaleza humana. Y es que a través de tentaciones fuertes o temores o preocupaciones y ansiedades, y tentaciones como lujuria y codicia, odio y malicia, envidia y celos, a menudo somos enviados al trono de gracia para obtener fuerza adicional para poder vencer nuestra naturaleza miserable. Y a través de Romanos en el capítulo 7, versos 14 al 25, Dios nos recuerda ciertas cosas. En el verso 14, bueno, sabemos que la ley es espiritual, pero nosotros, bueno, somos sujetos al pecado. Y si paso al verso 18, la escritura es bien clara afirmando que en nuestra carne lo que mora es el pecado. Y es que aunque queremos hacer las cosas correctas, la tentación muchas veces nos domina. Y pasando al verso 22 dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Y es que nosotros, una vez que conocemos la ley de Dios, queremos someternos a ella porque sabemos que de esa manera agradamos a Dios. Pero, ¿qué pasa? En el verso 23 nos recuerda que en nuestro cuerpo, ya sea por cosas que vemos o cosas que oímos o queremos, sea sentimientos de odio o de orgullo o codicia, se desarrollan dentro de nosotros. Y muchas veces esos sentimientos son muy fuertes. Y si obedecemos esos sentimientos, bueno, vamos a estar complacidos físicamente. Pero esas acciones nos van a hacer quebrantar la ley que Dios ha puesto en nuestra mente. Y no es ningún secreto. Todos sabemos claramente que si le damos prioridad a esa ley que está en nuestros cuerpos y que si la seguimos nos lleva a un
placer físico y temporal, pero si ese placer físico, como por ejemplo golpear a alguien porque nos faltó al respeto, y así saciar ese sentimiento de venganza, o mentirle a alguien porque no te queremos asumir las consecuencias que van asociadas con decir la verdad. Y bueno, los ejemplos son muchos, pero el punto es que cuando saciamos esa ley física, como dije hace unos minutos, quebrantamos la ley del Señor. Y el quebrantamiento de la ley de Dios, bueno, ese es el pecado, esa es la definición de pecar. Y en el verso 24, él dice bien, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Porque el cuerpo que tenemos está lleno de deseo de quebrantar la ley de Dios y por tanto ganar muerte eterna. Y bueno, con esto dicho, Dios nos recuerda que es importante que confiemos en Él. Y parte de eso significa que lo tenemos que buscar en oración, que muchas veces se nos olvida hacerlo. Y el punto es que tenemos que escoger servir la ley de Dios y no la ley que está en nuestros cuerpos. Y concerniente a la tentación, quiero leer 1 Corintios capítulo 10, verso 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, quien no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación salida para que podáis soportar. Y bueno, cuando realmente nos arrepentimos de nuestros pecados y nos alejamos de ellos, aceptamos la sangre de Cristo y ese es el medio por el cual nuestros pecados son limpiados o borrados. Y entonces Dios asegura que el pecado ya no dominará sobre nosotros. En Romanos 6:14 Dios promete, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y bueno, el punto es que un verdadero cristiano debe sufrir constantemente pruebas, tribulaciones, persecuciones, presiones, dificultades, tentaciones y cosas como esas. Pero Dios nunca va a permitir que esas cosas nos superen ni nos derroten. Eso sí, tenemos que mantenernos firmemente en Él, y así podemos obtener una liberación completa. En este momento quiero leer Hebreos 13, versos 5 al 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desamparé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y bueno, recordemos que Dios nos quiere hacer más fuertes. Su objetivo es desarrollarnos. Y Él sabe que necesitamos tener pruebas, tribulaciones, persecuciones y cosas como esas para continuar fortalecernos de una manera espiritual. Y esas cosas nos dejan saber cuál débiles e indefensos somos. Y de esa manera siempre estemos mirando hacia Él y no nos quede otra opción pero confiar en Él para todo. En el mundo natural, bueno, los diamantes se dice que se hacen con mucha presión y calor. Y en la Biblia hay varias analogías que muestran claramente que Dios permite que tengamos pruebas y tribulaciones. Y Él compara a los cristianos con metales preciosos como el oro y la plata, los cuales hay que poner en el fuego del horno y de esa manera quemar la escoria y las impurezas. Además, tanto el oro como la plata tienen que fundirse antes de poder ponerlos en un molde. Y lo mismo es o sucede con el cristiano. Podemos decir que tenemos que calentarnos al rojo vivo para ser lo suficientemente moldeables y de esa manera fácilmente ser doblados y moldeados a la mano de nuestro fiel Creador. Leo 1 Pedro capítulo 1 verso 7. Sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y brinco al capítulo 4, verso 12, y dice,
Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y bueno, Dios compara a sus santos como joyas preciosas y podemos ver eso en Malaquías 3, verso 17. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho el Eterno de los ejércitos. Y aquí les recuerdo una vez más que es interesante que los diamantes, los rubíes y otras joyas preciosas solo se pueden fabricar bajo un calor y presión terrible. Y bueno, como vamos a hacer joyas para Él, pues lo mismo es verdad con nosotros. Debemos estar sujetos al tremendo calor de nuestras pruebas de fuego y a la presión constante de la tentación, de la persecución y la tribulación para llegar a ser una joya preciosa ante los ojos de Dios. Ahora, alternativamente, Dios compara a su pueblo con el barro común en manos del alfarero. Y hago referencia a Isaías 64, verso 8. Leo. Ahora pues, el Eterno, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Ahora, es cierto que Dios quiere que nosotros seamos prosperados y tengamos salud, y Él lo dice eso en Tercera de Juan capítulo 1, verso 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero incluso Él nos negará estas bendiciones si sabe que necesitamos de ser privados y tener esas aflicciones o esa persecución para que lo veamos a Él como nuestro verdadero proveedor y liberador en todo tipo de situación. Y aquí es muy importante recordar que de acuerdo a Apocalipsis capítulo 3 versos 15 al 16, Jesucristo rechazará a cualquiera que permanezca en una condición tibia. Y es que Él no quiere que nos dormamos espiritualmente y terminemos insensibles a los deseos de nuestro Creador. En otras palabras, Él no quiere que seamos zánganos espirituales. Y es que el ejercicio espiritual es vital. Y Dios sabe que a través del constante ejercicio espiritual, debido a los problemas, las pruebas, las persecuciones o tentaciones o tribulaciones, de esa manera es que desarrollamos ese verdadero nervio espiritual o fuerza espiritual. Y de la misma manera, en el mundo físico, cuando hacemos ejercicio, que vamos al gimnasio, si no nos cansamos de cierto tipo de ejercicio, no vamos a poder desarrollar esa parte o ese músculo o esa resistencia física. Y lo mismo es en el mundo espiritual. Si no ejercitamos diariamente nuestras facultades espirituales para superar y resolver nuestros problemas o cualquier prueba o dificultad, entonces nos atrofiamos y no nos desarrollamos espiritualmente. Y podemos decir que nos volvemos espiritualmente débiles y flácidos. Dios no quiere que eso suceda, así que Él es nuestro entrenador personal en cuestiones espirituales. Y bueno, nos guste o no, ese es el tipo de vida que nuestro Padre amoroso ha ordenado para nosotros. Y solo aquellos que venzan constantemente podrán entrar en el reino de Dios. Y Jesucristo lo dejó bien claro en Mateo 24:13. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y bueno, en este momento estoy como disco rayado, pero en este mundo estamos bajo terribles tentaciones, tensiones, bajo presión y angustia, y no seremos herederos o naceremos dentro del reino de Dios hasta que hayamos demostrado que podemos soportar las presiones y esas tensiones o pruebas y todo ese tipo de tribulación o persecución o cualquier dificultades que tengamos en nuestras vidas. Ahora, lamentablemente hay algunos que prefieren darse por vencidos y renuncian. O sea, ellos dan marcha atrás. ¿Y qué piensa el Señor de esos desertores? En Hebreo 10:38 dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y ahora leo Hebreos 10:25 al 30. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos,
y tanto más cuando veis aquel día se acerca. Voy a leer el verso 26 y hay que poner mucha atención. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y el verso 28 da un ejemplo. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Entonces llega a esta conclusión en el verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de la gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza. Yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Jesucristo fue bien claro y dice que debemos esforzarnos mucho para poder entrar en su reino. Así que tenemos que estar dispuestos a luchar, a aguantar, a trabajar y esforzarnos para poder entrar por la puerta estrecha. Y en Lucas 13, verso 24, él afirma que muchos van a tratar de entrar por esa puerta, pero muchos no van a poder. Bueno, este es un mensaje muy diferente al que se enseña en las iglesias tradicionales, donde se habla de que hay que aceptar a Cristo y que hay que ser bueno. Y ellos tienen sus varias definiciones de lo que ellos piensan que es ser bueno. Pero la realidad es que para entrar en el reino de Dios hay que sudar la gota amarga. Y comenzando con escoger diariamente obedecer la ley de Dios y por tanto negar a nuestro cuerpo natural, obedeciendo esa ley de deseos físicos y que cuando actuamos en ellos terminamos violando la ley de Dios. Y esto no quiere decir que no podamos disfrutar de cosas en el mundo natural. Y es que hay muchas cosas que Dios creó para que nosotros disfrutemos. Pero debemos ser cuidadosos al seguir impulsos que termine en una acción donde quebrantemos la ley de Dios en nuestra vida personal. Ahora, curiosamente, en el mundo de cristianidad tradicional, ellos de una manera arbitraria muchas veces se cohíben de ciertas cosas, sencillamente porque ellos perciben que es algo incorrecto. Un ejemplo en los mormones es que ellos no deben tomar bebidas calientes. O otro ejemplo son los frailes franciscanos, que ellos viven una vida en solidaridad con los pobres, asumiendo lo que ellos llaman votos de pobreza y viviendo con pocas posesiones. Y sus miembros tienen que llevar lo que ellos llaman ropas humildes y por eso se ponen esas túnicas marrones que suelen ser atadas con un cordón de 3 nudos. Y en general, muchas personas en la cristianidad tradicional nunca tomarán una cerveza. Y sinceramente, en un día caluroso, con mucha sed, una cerveza puede ser muy refrescante. Ahora, una cerveza obviamente tiene alcohol y la escritura claramente afirma que no debemos estar borrachos. Pero Dios nos da libertad de utilizar y disfrutar, mas no abusar. Entonces, ¿con qué vara determinamos si algo es correcto o incorrecto? Sencillamente con la ley de Dios. Y es que no hay necesidad que nosotros nos autoimpongamos ciertas reglas o ciertas restricciones que no son bíblicas. Al contrario, lo que Dios quiere que nosotros hagamos es que en vez de nosotros imponer nuestras definiciones de qué es lo que es bueno y malo, aceptemos su ley para determinar qué es lo bueno y qué es lo malo. Y este es el punto de contención entre los miembros de la verdadera iglesia y miembros de las diferentes religiones dentro del mundo de cristianidad tradicional. Y si queremos heredar las cosas que Dios ha preparado para nosotros, debemos aprender y obedecer sus leyes. Por eso es que Cristo reveló que solo aquellos que están tan fervientemente en su deseo de entrar en el reino de Dios, que hasta están dispuestos a ser violentos consigo mismos, como Él lo describió en Mateo 11, verso 12.
Y dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y bueno, presento de nuevo 1 Corintios 10, verso 13, lo leí temprano. Y el punto es que debemos ser obedientes ante Dios. Y vamos a tener problemas, obedezcamos o no obedezcamos a Dios, pero si le obedecemos, Él nos dará sabiduría y fuerza necesaria para superar todo tipo de problema y tentación. Y en conclusión, toda la persona que quiere vivir una vida recta y piadosa va a sufrir dificultades, va a tener pruebas e inclusive va a tener persecuciones. Y todas estas cosas son parte del diseño del Creador amoroso para enseñarnos a acudirle a Él diariamente y de esa manera confiar en Él completamente. Y Él cubrirá todas nuestras necesidades e incluso nos liberará de pruebas dolorosas. Ahora, en Proverbios 24, verso Dios declaró, si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Bueno, recuerda que el Señor cuidadosamente ha diseñado tu vida de tal manera que incluyan ciertas pruebas y aflicciones. Y Dios está dispuesto a hacer todo lo posible para reprenderte y castigarte en amor, eso sí, y de esa manera mantenerte en el camino recto y angosto que es el que te lleva a entrar dentro del reino de Dios. Una vez que entendemos estas cosas, ¿no deberíamos desear fervientemente la corrección de Dios? O sea, aprender a desear e incluso a orar diariamente por el castigo de la mano de Dios. Bueno, para serle honesto, eso suena aterrador. Pero miremos lo que dice en Job capítulo 5, verso 17. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Y no olvidemos que Dios nos castiga por nuestro bien. Al final y al cabo, Él nos ve como hijos. Nos ama y anhela compartir con nosotros la herencia eterna de copropiedad y gobierno de todo el universo. Espero que si no estabas pensando o no hayas caído en cuenta, ahora tengas claro por qué las pruebas, las tentaciones, las presiones y dificultades que se nos presentan son unas bendiciones disfrazadas. Y es que todos esos problemas nos ayudan a desarrollar la clase de carácter perfecto y piadoso que necesitamos poseer por toda la eternidad. Esto es una escuela para nosotros. Y tenemos clases teóricas, que pues estamos hablando de esas cosas, pero también tenemos la parte práctica, que es lo que vivimos día a día. Así que tenemos que darle gracias a Dios por las bendiciones de estas pruebas, ya que una vez más hago hincapié, es a través de estas pruebas que desarrollamos un carácter piadoso. Y las experiencias por las cuales pasamos en esta vida nos van a ayudar a prepararnos para dar amor de una manera única y de esa manera hacer la eternidad mejor para todos. Y no olviden lo que el Señor nos recuerda en Hebreos capítulo 12, verso 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y es que soportar pruebas, frustraciones y dificultades no es fácil, pero debemos hacerlo primero para calificar y por ende para hacer lo mejor que podamos ser dentro del venidero reino de Dios. Y bueno, les recuerdo que este artículo o este video fue basado en un artículo titulado ¿Por qué son necesarias las pruebas de fuego? Y que fue publicado por el evangelista Raymond Manner en julio de 1967 en la antigua revista Good News. Gracias por su tiempo.